Amén. Amén. Quiero dar gracias a Dios, amén, por esta tremenda bendición, por este tiempo que estuvimos en esta ciudad, amén. También quiero darle gracias a Pastor Villelas. eh, También fue una tremenda bendición, amén. Gracias por su hospedaje, amén, porque nos acobijó aquí. Y también gracias, hermano, pues a esta preciosa iglesia, cada uno de ustedes, los vamos a llevar en el corazón. En verdad se lo digo, no se lo digo solamente de labios. Eh, hay- Creo que reconozco, hermano, que hay tremendos hombres, amén, que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar, amén. Se siente un buen ambiente, algo tremendo, y creo que Dios, hermano, los va a bendecir de una manera poderosa. Amén. Gracias, iglesia, por todo este tiempo que nos acogieron, nos abrazaron. Nos sentimos parte de ustedes, amén. Pero el Señor nos lleva a otros horizontes, a otros retos nuevos. Creo que Dios, hermano, tiene todo bajo control. Y Dios, hermano, está con nosotros y Dios está con ustedes. Y qué tremenda bendición. Muchas gracias, iglesia. Preciosa iglesia de Guadalajara, de Polanco. Los vamos a llevar en nuestro corazón. Ahora sí, amén, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en 2 Crónicas, capítulo 15. Capítulo 5, amén. Si usted tiene su Biblia en ese lugar, diga un fuerte amén. Si no, le voy a pedir que me escuche con atención. Dice así la palabra de Dios en 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 5. Dice de esta manera: y en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Voy a leer, amén, 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 5. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. El versículo 6 dice de esta manera: una gente destruía a otra, de una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, yo ruego, mi Dios, por el poder de tu palabra, ruego, mi Dios, por la unción, la gracia, el poder de tu Espíritu Santo a este lugar, mi Dios, y tú hables y ministres, mi Dios, al corazón, nos des entendimiento en medio de los tiempos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero ministrar, hermano, en esta noche este mensaje que lleva por título: ¿de qué es tiempo? Amén. En forma de pregunta: ¿de qué es tiempo? Amén. Y con este mensaje, hermano, pues espero podamos responder esa pregunta: ¿de qué es tiempo? Amén. En nuestro texto, hermano, está hablando que en los tiempos del rey Asa, en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, como en los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? No hay, no, la gente está intranquila, está confundida, preocupada, hermano, por la crisis mundial, hermano, que se está viviendo hoy en día. Los que se quedan en casa, los que salen afuera, nadie está en paz. ¿Cuántos dicen? Igual que en aquellos tiempos, dice, no había paz, había toda clase de calamidades, porque Dios, dice, turbó a la tierra. Dice en el versículo 5: en aquellos tiempos, dice, no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Cuántos me están escuchando? Eran tiempos difíciles. ¿Cuántos están en este lugar? Eran tiempos complicados, como los que estamos viviendo hoy, tiempos de crisis. Pero déjeme declarar estas palabras, hermano. Mire, en tiempos de crisis, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos me escucharon? En tiempos de crisis no había paz para el que entraba, pero en cualquier circunstancia, en cualquier temporada, en cualquier tiempo, hermano, aunque sean difíciles y aunque sean de crisis, Dios sigue siendo Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Sé que las crisis, hermano, no cambian a Dios. Dios sigue siendo Dios. Ahora, hermano, algo que como iglesia, como creyentes, como cristianos, algo importante, hermanos, que tenemos que saber distinguir los tiempos. ¿Cuántos dicen? Como que, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos están sucediendo? Como creyentes, hermano, es de suma importancia y necesario que la iglesia tenga la sabiduría, tenga el discernimiento para saber qué tiempos estamos viviendo. No solamente, hermano, saber los tiempos, sino qué hacer en esos tiempos, como en los tiempos de hoy.
Dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, deje su separador ahí en Crónicas 15, Segunda de Crónicas 15, y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice de esta manera: los hijos de Isaacar, 200 principales, y escuche estas palabras: entendido en los tiempos, y sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho según, cuyo dicho, perdón, seguían todos sus hermanos. Dice que los hijos de Isaacar, 200 de esta tribu, hermano, eran entendidos en los tiempos, o sea, sabían cuando venía una crisis como esa, ellos, esto es de Dios, esto tiene que suceder. Entendía, no solamente entendía los tiempos, porque como iglesia, hermano, es muy necesario e importante que entendamos lo que estamos viviendo, qué tiempo estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que en los posteros tiempos íbamos a vivir días peligrosos. ¿Cuántos dicen? Como iglesia tenemos que entender lo que está sucediendo, pero no solamente entender, sino como los hijos de Isaacar, dice, era entendido en los tiempos, pero sabían qué hacer. ¿Cuántos dicen? Ya muchos cristianos todos saben que son tiempos peligrosos, que son tiempos cercanos a la venida de Cristo, hermano, pero no saben qué hacer. ¿Cuántos dicen? Los de Isaacar no solamente eran entendidos en los tiempos, sino sabían qué hacer, y sus hermanos lo seguían. Oh, mira lo que ellos dicen, eso hay que hacer. La iglesia de Cristo, hermano, en estos tiempos representa a los hijos de Isaacar. No solamente sabemos, hermano, que estamos viviendo tiempos, sino que la misma iglesia, hermano, tenemos que saber qué hacer. ¿Cuántos me están escuchando? ¿De qué es tiempo? Ese se llama mi sermón. Vamos a ir de nuevo a nuestro texto, a Segunda de Crónicas, capítulo 15. En el versículo 5 y 6 dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra, y otra ciudad, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Por qué sucedió eso? Miren lo que dice en el versículo 3, Segunda Crónicas 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe la ley. ¿Cuántos me escucharon? Había todo tipo de calamidades, crisis, hermano, al que entraba, al que salía, pero había un problema muy grande que estaba ocasionando todo eso, que no había quien predicara la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? No había palabra de Dios. Dice, muchos días Israel en la tierra está sin Dios verdadero y sin sacerdote. El sacerdote, hermano, el encargado de ministrar la ley de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? No había palabra de Dios. Ahora, hermano, cuando no hay una palabra de Dios predicándose, hermano, en las iglesias, el mundo se va a venir en caos. ¿Cuántos dicen? Va a haber caos. Eso fue lo que sucedió en los tiempos de la Asa. Al que entraba, al que salía, por todos lados, calamidades, crisis, guerras, hermano. Una gente mataba a otra, una ciudad destruía a otro. Pero la razón, el motivo es porque no había palabra de Dios. No se estaba predicando la palabra de Dios. No había, dice, estaban sin sacerdotes, o sea, sin pastores que predicara la palabra de Dios. Pero mire lo que sucedió en el versículo 39. 19, perdón, Segunda Crónicas 19. Dice 15:19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del rey Asa. Aquí en el versículo 5 hay un desastre, pero en el 19, hermano, ya está todo en paz. ¿Qué sucedió? Entonces, hermano, tenemos que prestar mucha atención, porque la misma palabra de Dios nos enseña que todo cambió radicalmente. En un tiempo de crisis, hermano, todo cambió radicalmente. Como por un abrir y cerrar de ojos de un día para otro. ¿Qué sucedió? Bueno, hermano, aquí en nuestro texto hay 4 razones, y la número 1, mire, la vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 15, pero en el verso 1 dice así la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá, Benjamín, y toda Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros, y vosotros estuvieres con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también
os dejará. Dice la palabra de Dios, hermano, que Azarías, hijo de Obed, se levantó a predicar. ¿Cuántos me escucharon? Había crisis. Y el motivo era porque no había palabra de Dios. Así que Azarías, dice, se levantó y salió al encuentro del rey y le dijo, oídme. Así dice Jehová, dice, si lo buscas, seré hallado de vosotros, mas si le dejáis, él también lo dejará. Lo primero, hermano, que empezó es que se empezó a predicar palabra de Dios. En estos tiempos de crisis, hermano, no se puede dejar de predicar la palabra de Dios. Eso sería peor. ¿Cuántos dicen? Así que Asa, el rey Asa, hermano, está en dificultad, pero un hombre llamado Azarías entendió, hermano, los tiempos y dijo, hay que hacer algo, como los de Isaacar. Y se levantó, dice, y vino el Espíritu de Dios y se fue a predicar y empezó a decirle, oídme todos los de Judá y los de Benjamín, así dice el Señor, si me buscas, las cosas pueden ser diferentes. Así que, hermano, la palabra de Dios en medio de la crisis no puede quedar ahí, ¿no? Pues estamos en epidemia, sabemos que tenemos que obedecer, hermano, tratar por nuestro propio bien, pero no podemos dejar de predicar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen palabra de Dios? No se puede, hermano, dejar de escuchar palabra de Dios, predicar palabra de Dios. Dice que Azarías empezó a predicar, pero en el verso 8 es lo que sucede. Y cuando oyó Asa las palabras de aquel que le predicaba a Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá, de Benjamín y las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Faí y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Empezamos leyendo, hermano, este versículo y dijimos que no había paz, había una crisis, calamidad, pero la historia termina bien. Y empezamos a ver puntos, hermano, que hicieron que todo eso cambiara. El primero, se predicó palabra de Dios. Segundo, la gente escuchó. ¿Cuántos me están escuchando? Escuchó. Dice, cuando oyó Asa la palabra de que Azarías, hijo de Ben, dice, agarró el rollo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos como estamos. No hay paz para el que entra, no hay paz para el que sale. Dios, hermano, levanta un hombre valiente y en medio de la crisis predica palabra de Dios. Y el mismo presidente, el gobernador, el rey, hermano, escuchó y dijo, por eso estamos así. Y cobró ánimo y empezó a tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando escuchó la palabra de Dios, amén, empezó a quitar los ídolos. En el versículo 9 dice, y después reunió a todo Judá, a Benjamín y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado de él y vinieron de Jehová a su Dios que estaba, y vieron que Jehová su Dios estaba con él, y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová. ¿Cuántos dicen? Había crisis, había calamidad para el que entraba, para el que salía, a todos los habitantes de la tierra, pero se predicó palabra de Dios. Y el rey Asa, hermano, la escuchó. No solamente la escuchó, hermano, sino que no cerró su corazón, sino que respondió al llamado. Muchas veces, hermano, se predica palabra de Dios, pero la misma palabra de Dios nos enseña que cuando oigas palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Aquí el rey Asa, hermano, respondió a la palabra de Dios, cobró ánimos y empezó a tomar decisiones, empezó a quitar los ídolos, reparó el templo de Jehová y empezó a hacer sacrificio. ¿Cuánto me están escuchando? Pero lo más tremendo, hermano, viene en el versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, escuche, de todo su corazón y de toda su alma. Y escuche el versículo 13. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz, y juraron al son de la trompeta y de la bocina. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. Y escucha, hermano, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes.
había calamidad, pero empezaron a buscar a Dios. Escucharon palabra de Dios. El rey responde y dice, ¿qué tenemos que hacer en medio de la crisis? Buscar a Dios. ¿De qué es tiempo, hermano? Es tiempo de buscar a Dios. Pero no, hermano, como lo hacemos rutinariamente, hermano, sino comprometidos, como aquí está el pueblo de Israel, el rey Asa, dice, ellos prometieron solemnemente que buscarían a Jehová Dios con todo su corazón y con toda su alma. O sea, es mucho más, hermano, que persinarse, es mucho más, hermano, que es buscar a Dios con todo el corazón. Señor, estamos en crisis. Señor, estamos en medio de una pandemia que jamás lo habíamos vivido, o al menos a mí no me había tocado. Sé que ha pasado muchas pandemias, la viruela negra, el sarampión, y mató millones de personas, pero a mí no me había tocado, yo no estaba en aquellos tiempos. Pero tampoco me había tocado que los servicios se cancelaran, hermano. Aquí estamos en crisis y dice, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová su Dios, pero escuche, con todo su corazón. Vamos a clamar a Dios, hermano, pero de una manera que Dios, hermano, nos responda. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 15 dice que fue hallado de ellos, pero ¿sabe por qué? Porque le buscaron con todo el corazón. ¿Qué es buscar a Dios, hermano? Con todo el corazón. ¿Qué es buscar a Dios con todo el corazón? Eso es, hermano, se refiere a que, ¿sabes qué, Dios? No podemos nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda. Si tú no nos ayudas, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Así que aquí estamos, nos despojamos, nos rendimos y te pedimos que tú nos ayudes y con todo nuestro corazón, porque si no nos ayudas, ¿sabe qué va a pasar? Eso es buscar a Dios, hermano, con todo corazón, con desesperación, hermano, con el decir, Señor, no me voy a mover de aquí hasta que no sienta tu presencia, que tú me escuchas. Versículo 15 una vez más, dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Sí me está escuchando? O sea, no porque el pastor les está obligando y casi le dice, hermano, por favor, busque de Dios. Pobre en su casa, si ya no puede venir a la iglesia, pues de perdón. Dice que se alegraron porque sabían, hermano, escúcheme, sabían que esa era la respuesta. En tiempos de crisis, esa era la respuesta. Buscar a Dios, no con la televisión prendida, hermano, con el celular en la mano, sino un tiempo dedicado. Señor, necesitamos que tú nos ayudes. Dice que se alegraron de este juramento. Dijeron, esto es lo que necesitamos hacer. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, y fue hallado de ellos. ¿Cuánto me están escuchando? Fue hallado de ellos. Ahora vaya conmigo, 2 Crónicas, capítulo 15. Versículo 4 dice de esta manera, pero cuando en sus tribulaciones se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando le buscaron, fue hallado de ellos. Pero aquí hay una clave tremenda, dice, se convirtieron. Quiero hablarte, hermano, por un segundo de la conversión. Buscar a Dios, hermano, sin conversión, no va a servir de mucho. ¿Cuántos dicen amén? Conversión quiere decir, hermano, que vas por esta dirección y dice, y te está yendo así como les estaba yendo al pueblo de Israel, ¿no? Calamidad, para el que entraba, para el que salía, una gente mataba a otra, están yendo por este camino. Vamos a buscar a Dios. Pero dice, si se convierte, pero vamos a cambiar de dirección. Convertirse, hermano, es cambiar de dirección. ¿Cuántos me están escuchando? Por este camino no nos está yendo bien. Tenemos que cambiar de dirección. ¿Cuántos me están escuchando? De hecho, hermano, uno de los versículos más tremendos de la palabra de Dios, que es 2 Crónicas 7:14, dice, y si se humillare mi pueblo. Eso quiere decir, hermano, no que usted se ponga ropas viejitas y dice, mira qué humilde soy. No, si se humillare, si reconocen que me necesitan. ¿Cuántos me están escuchando? Si reconocen que yo soy la respuesta. ¿Cuántos me están siguiendo? Si mi pueblo se humillare, eso quiere decir, si reconocen en su corazón que necesitan, que yo soy la ayuda, soy lo que ellos necesitan. Eso es lo número uno. Y luego dice,
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscar en mi rostro, lo que acabamos de, de hablar, amén, de todo corazón. Y no dice, si se convirtiere. ¿Cuántos dicen? Porque si estamos buscando a Dios, hermano, pero seguimos con las mismas cosas, Dios no va a sanar la tierra. Lo dice versículo. Y si se convirtieran de sus malos caminos, o sea, cambian de dirección, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas palabras, hermano, Dios se las estaba diciendo a Salomón cuando Salomón estaba dedicando el templo. O sea, se la estaba diciendo a la iglesia. No era para el pecado. ¿No está escuchando? Era para la iglesia. Si usted reconoce, la iglesia reconoce, Señor, tú eres la ayuda. En medio de esta crisis, tú eres la ayuda. Nos humillamos, reconocemos que tú eres la ayuda. Te necesitamos. Oran, buscan el rostro, pero también dice, pero no lo estamos haciendo bien. No lo estamos, hay que cambiar ciertas cosas, hay que convertirnos, hay que cambiar de dirección. Y lo dice, hasta entonces, Dios dice el Señor, abriré la ventana de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. No, Señor, pero si estamos orando, pero aquí está el Señor, hermano, abriéndonos su mente y su corazón, dándonos la respuesta de siempre. Es la misma de antaño, lo que Dios, hermano, ahí ha estado por años, siempre ha sido la misma la respuesta para cualquier crisis. Humillarnos, ¿cuánto me están escuchando? Orar, buscar el rostro del Señor y convertirnos. Hasta entonces, dice, cuando suceda eso, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos de nuevo a Crónicas capítulo 15, versículo 2 dice de esta manera, y salió al encuentro Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros y vosotros estaréis con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. En el versículo 4, pero cuando en sus tribulaciones se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, fue hallado de ellos. Y 35 años más adelante, hermano, ya no hubo guerra, se acabó la crisis. Ya hubo paz por todos lados, hermano. El pueblo de Israel pudo prosperar. Dios bendijo a la nación, a la tierra misma fue sanada. Pero cuando el pueblo, hermano, buscó a Dios y se convirtió. ¿Cuánto me están escuchando? Buscó a Dios con todo su corazón. Se convirtió, dice Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Qué tremendo, dice, me buscas de todo vuestro corazón, será hallado por vosotros. Dice Jehová de Deuteronomios capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¿Cómo? O sea, como que si lo buscas, dice, de todo tu corazón. ¿De qué es tiempo, hermano? De buscar a Dios con todo nuestro corazón. Oh, son tiempos difíciles. Son tiempos de que se va a venir una recesión económica. Tiempos donde la economía se va a venir abajo a causa de... Es tiempo, hermano, de buscar a Dios, pero con todo nuestro corazón. Como nunca lo hemos buscado. Siempre tenemos que buscar a Dios, pero más en estos tiempos. Oh, hermano, cuando el pueblo de Israel, cada vez que buscaba a Dios de todo su corazón, sucedían milagros. La mano de Dios se movía. Usted puede verlo, hermano, a través de la Biblia, toda la historia. Cada vez que el pueblo de Israel buscaba a Dios con todo su corazón y se convertían a Dios, dejando a los ídolos abominables, hermano, dejando sus malos hábitos, buscaban a Dios y se convertían. Dios bendecía a la nación. ¿De qué es tiempo? De buscar a Dios con todo nuestro corazón. Oh, clamar, hermano, de rodillas. Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Es tiempo, hermano, de buscar a Dios. Dice Isaías capítulo 55, buscarme en tiempo que pueda ser hallado. ¿Cuántos dicen amén?
Pero yo entendía mal ese versículo. Yo pensaba que, hermano, yo pensaba que ese era mientras Cristo venga. eh, Tenemos chance y oportunidad de buscar a Dios, por supuesto que es así, pero también es para un periodo determinado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Isaías, hermano, estaba clamando y le decía, busquen a Dios, porque si no, nos va a ir mal. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? No buscó a Dios. Vino Nabucodonosor y los así, pero también es para un tiempo determinado. O sea, hay un lapso en el cual tenemos que buscar a Dios, porque puede llegar ¿ya para qué? ¿Ya para qué? En ese tiempo donde pudimos invitar, hermanos, cesar la mortandad, hermanos, evitar la crisis, el catástrofe, llegar a más, era un tiempo para que el pueblo de Dios buscara a Dios. Y si no lo hicimos, ¿ya para qué? Aunque tenemos tiempo todavía de arrepentirnos hasta que Cristo venga, claro. Pero el tiempo de buscar a Dios para ciertas temporadas, hermano, para ciertos momentos, Dios le pone un límite. ¿Cuántos dicen? Es lo que Isaías les estaba diciendo. Mira, ahorita podemos buscar a Dios. Porque cuando venga Nabucodonosor nos llevaba y se los llevó cautivos a todos. Destruyó todo Jerusalén, destruyó todo Judá, hermano, y se llevó a cautivos a muchas personas. Se los llevó, hermano, a Babilonia y allá estaban de esclavos. Pero era un periodo antes de que sucediera eso, buscar a Dios, pero el pueblo, hermano, no quiso buscar a Dios. De arrepentirnos, hermano, tenemos oportunidad hasta que Cristo venga o Dios nos llame a cuentas. Pero el periodo para buscar a Dios en ciertas crisis, en ciertas en temporadas, hermano, en ciertas pruebas, hermano, si Dios le pone un límite, ¿cuánto me están escuchando? Es lo que Isaías trataba de transmitir al pueblo de Israel. Buscadme mientras pueda ser allá ahorita, en tanto que estoy atento, dice el Señor. ¿Cuánto me están escuchando? Es Isaías capítulo 55. Versículo 6, buscar a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Está hablando de buscar a Dios, pero en el 7, hermano, va la misma tónica, conversión. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, en el cual será amplio en perdonar. Buscar a Dios y arrepentimiento. ¿Cuántos dicen? Siempre la palabra de Dios, hermano, si usted la escudriña, se va a dar cuenta que el buscar a Dios iba acompañado de una conversión. ¿Cuántos dicen? De una conversión. Busca a Dios, hermano, pero si hay cosas que están obstruyendo ahí, que sabes que tienes que cambiar de dirección. Aquí está Isaías, dice, buscar a Jehová, pero también deja tu mal camino. Vuélvete a Jehová, dice, y Él va a tener de ti misericordia, porque nuestro Dios es Dios misericordioso. ¿Cuánto me están escuchando? Quiero terminar, hermano, con este versículo. Salmos capítulo 53, verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver, dice, si había algún entendido. Al principio hablamos, hermano, que tenemos que ser entendidos en los tiempos, pero después dice, para ver si había un entendido, que buscar a Dios. Yo creo que aquí ya vemos bastantes. ¿Cuántos dicen que podemos buscar a Dios? Con todo nuestro corazón, clamar, dice, desde los cielos midió Dios a los hijos de los hombres, pero con un propósito, dice, Dios empezó a ver a los hombres seguramente en tiempos peligrosos de crisis, empezó a ver a los hombres a ver qué hace, para ver si alguien, hermano, en esa crisis buscaba a Dios, a un entendido, para ver si buscara a Dios. Seamos entendidos en esta mañana y podamos ver los tiempos, que es tiempo, hermano, de buscar a Dios. ¿De qué es tiempo? De buscar a Dios, pero con todo nuestro corazón. Se necesitan tiempos como este, iglesias, hermano, que clamen a Dios con todo su corazón. Es lo que va a detener la mortandad. ¿Cuántos dicen? Buscar a Dios con todo el corazón. Señor, te necesitamos. Señor, ayúdanos, tú eres la respuesta. En tus manos está el cambiar la circunstancia, hermano, en los tiempos del rey Asa, todo estaba en la que estés viviendo. El buscar a Dios y el convertirnos, cambia todo radicalmente. Lo cambia.
Busque a Dios, hermano, con todo su corazón y va a experimentar un cambio, sin duda. La palabra de Dios, hermano, es verdad. La palabra de Dios, hermano, es verídica, es vida, hermano. Usted la puede vivir. Si la palabra de Dios está escrito, esas historias que dice para nuestro ejemplo, o sea, para nuestro provecho, se dejaron esas historias para que nosotros las miramos y digamos, ahí está la respuesta. ¿De qué es tiempo, hermano? De buscar a Dios. Estas palabras las declaró el profeta Amós. Buscadme y viviré. Buscadme y viviré. Sigue siendo la misma respuesta. Oh, ya han pasado muchos años, pero sigue siendo la misma clave. Buscar a Dios y nos va a ir bien. Si buscamos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, la historia puede terminar bien. En los tiempos de Asa, la historia terminó bien. Dice que Dios le dio paz por todos lados, 35 años. No hubo guerra, no hubo problema, no hubo calamidad, no hubo más crisis. Y la clave, hermano, sigue siendo la misma. Se convirtieron a Dios y buscaron a Dios con todo su corazón. En medio de esta crisis, sigue siendo la misma. Buscar a Dios y convertirnos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.